El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de gloria. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban con mucho sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No sabía lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando la voz cesó, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces a nadie le dijeron lo que habían visto. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, todos los años, en este segundo domingo de la Cuaresma, se nos hace poner la mirada en el Tabor. Es un monte donde Jesús sube para orar. Y como una consecuencia de esa oración, de ese diálogo de alabanza, de petición, de acción de gracias al Padre, se sucede este misterio de luz. Acertadamente, el santo de nuestros tiempos, Juan Pablo II, supo llamar así este misterio en el que nuestro Señor, habiendo escogido a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los testigos más próximos y cercanos a él, también allá en el Monte de los Olivos, donde el Señor en oración sería apresado y comenzaría su dolorosa pasión, también así el Señor
se transfigura delante de aquellos que luego serían sus testigos. Pero a este relato en que los sinópticos nos ponen a consideración, es decir, los evangelios, hoy que se ha proclamado estos párrafos y este relato en el Evangelio de Lucas, nos permite considerar más elementos. Algunos que permiten darnos cuenta del por qué Jesús hizo que subieran estos 3 discípulos con él a ese monte. Se tenían que preparar ante el escarnio y el escándalo de la cruz. ¿Cuál es el nexo de unión que tiene y dónde coincide la primera lectura de este segundo domingo de Cuaresma con este relato de misterio luminoso de la transfiguración del Señor? El nexo de unión de la primera lectura con el Evangelio es la respuesta de la fe de Abraham a la palabra de Dios. Así, la obediencia de nosotros los cristianos a Jesús, cuya vida y palabra es el señalado por su Padre. Este Padre que, como acabamos de decir en el Evangelio, nos manda a escuchar a Jesús para caminar con Jesús en el desierto, es decir, en esta vida, para llegar a la tierra prometida. Imagen en la primera lectura de esa tierra temporal que se le promete a Abraham, nuestro padre en la fe, padre de los creyentes, y tierra, entre comillas, prometida y alcanzada por Jesucristo en la obediencia y en el sacrificio de la cruz. Abraham es nuestro padre en la fe. A él se le llamó para que dejara todo. No solamente se le puso la prueba más solemne y difícil y conocida, que es aquel momento en que el Yahvé Dios le pide en sacrificio a su hijo, a Isaac. Desde que lo llama que abandone Ur de los Caldeos, que se ponga en camino, que se lance al vacío en fe, Abraham, que obedece a Dios, es para nosotros modelo de esa entrega que en confianza debemos de mantener siempre en ese mismo Dios. Qué difícil es lanzarse al vacío cuando lo que vemos nada más son situaciones desconocidas que nos infunden horror y que nos da tanto miedo. Con esta lección de la primera lectura, nosotros hoy queremos meditar en este hermosísimo evangelio. Abraham creyó al Señor, y porque creyó fue constituido en padre de los creyentes. En esas 3 religiones monoteístas, los judíos, los musulmanes y nosotros los cristianos. Comenzó esa primera lectura solemnemente diciendo: mira al cielo, cuenta las estrellas, ¿puedes contarlas? Y añade Dios en su promesa:
así será tu descendencia. En este segundo domingo de Cuaresma, en que se nos ha invitado a subir al monte y donde meditando contemplamos a Jesús transfigurado, debemos considerar lo siguiente. Se escuchó una voz. Esa voz que nos ha invitado a escuchar a Jesucristo. Esa voz que acredita una vez más quién es Jesús. ¿Quién es este? Que seguramente ya esos testigos, Pedro, Santiago y Juan, lo habían visto hacer milagros, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos y destrabar la lengua de los mudos. Aquellos que habían sido testigos seguramente hasta de resurrección de muertos, resurrección temporal, hoy lo contemplaban en oración. Y en lo alto de ese monte, transfigurado, para luego que esa voz del Padre viniera a sellar y a acreditar una vez más quién es Jesús. Escúchenle. Es importante que ubiquemos el momento histórico de este acontecimiento. La antesala de este misterio de luz es el anuncio que Jesús había hecho con toda claridad a sus apóstoles del camino de la cruz y del sacrificio en obediencia al Padre. Les había anunciado efectivamente su pasión y muerte y resurrección. Ya estaba y se cernía sobre ellos, tanto sobre los mismos apóstoles como Jesús, aquello que no se puede entender únicamente con la mentalidad terrenal: la humillación, el aniquilamiento, que es el único camino para llegar a la gloria de la resurrección. Aquí se revela Jesús lo que realmente es. Devela un poco su gloria. Gloria que no se contempla en ese momento con los ojos de la cara y de la carne. Y es justamente en ese ambiente de oración en el monte Tabor donde se llega a la fuente fresca de la transfiguración. Todo cambia por medio de la oración. Estando ustedes y yo en este tiempo de Cuaresma, no olvidemos que se nos ha invitado para orar intensamente, para que uniendo nuestra oración también con el ayuno y la limosna, podamos ir siendo transfigurados, regenerados, reiniciados ante los ojos de Dios y de nosotros mismos. Este tiempo es un tiempo de oración fuerte. Y solamente a través de esos momentos de la escucha de la palabra y de esa aceptación en fe, como lo hizo Abraham, nosotros podremos ir creciendo y caminando en los días de los desiertos de la vida para ir transfigurando y transformando este duro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón humilde y manso, que aunque muchas cosas no las entienda, incluso que las rechace por el sufrimiento y la humillación, pueda sobreponerse por la fe y colocar la retina de los ojos no solamente en la colina y en lo alto del Calvario,
sino en la tierra prometida y definitiva que va más allá de la muerte y que es el cielo. ¿Cuál es la pedagogía de este misterio de la transfiguración del Señor? La luz que ilumina las tinieblas de la pasión, como esperanza que nos anuncia el sentido del camino de la muerte de Jesús y los suyos. Como dice el prefacio propio que se nos va a poner en esta Eucaristía, qué difícil es que entendamos que el único camino para llegar a la gloria de la resurrección es el camino de la humillación, el camino de la cruz. Para los que tenemos fe, los que somos de Cristo, la muerte solo es un episodio, un tramo del camino, un túnel, después del cual está la luz. La transfiguración de Jesús nos evoca y nos llama a nuestra propia transfiguración. La segunda lectura de hoy, tomada de San Pablo a los Filipenses, nos acaba de recordar: somos ciudadanos del cielo. Qué importante es tener presente esto todos los días de la vida, y especialmente en estos días de Cuaresma. Y si somos ciudadanos de ese cielo donde vamos a ser plenamente transfigurados, debemos evitar, como dice el apóstol en esta segunda lectura, a vivir aquí los días de la tierra como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son estas personas que viven como enemigas de la cruz de Cristo? Aquellos que se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Aquellos, nos ha dicho el apóstol hoy, que solo ponen su empeño, sus esfuerzos y sus pensamientos en las cosas de la tierra. Mientras vamos en esta vida temporal y llegamos a nuestra Pascua personal, que es la muerte, la salida de este mundo, ¿en qué nos vamos transfigurando? ¿En qué nos vamos transformando? Si nos vamos entregando a esta cultura de hedonismo, a esta cultura y a estas ideas nada más de ambiciones, de competencias desleales, si lo único que nos preocupa es estar bien en esta vida que pasa a prisa y vuela, no nos vamos a transfigurar en justos y en santos, sino que vamos a ir arrastrándonos cada vez más y hundiéndonos en el cieno profundo hasta caer en la perdición eterna. ¿En qué se va transfigurando usted y yo mientras vamos aquí? Estos días de la Cuaresma nos invita para que pongamos la mirada en esa transfiguración definitiva y que solamente es posible alcanzar por medio de la kenosis, es decir, del rebajamiento, de la negación de nosotros mismos, y que solamente en el entrenamiento de una oración fervorosa y continua, de un ayuno que nos permite ir controlando los ímpetus y el fomen del pecado que se anida y se enseñorea en nuestros corazones, y solamente a través de la práctica del compartir, de ser generosos, no olvidando que no somos dueños de las cosas temporales, sino administradores, iremos transfigurando toda nuestra vida. Esta Cuaresma nos llama a eso,
a subir con Jesús en el Tabor. Y subir significa esfuerzo, sudar, incomodarse, desinstalarse. Vamos a subir a encontrarnos con Jesús a esta montaña, mediante la oración, mediante la recepción de los sacramentos, buscando la reconciliación con Él y la reconciliación con el prójimo. Abraham creyó al Señor. ¿Será que nosotros estamos dispuestos por la fe que decimos tener, y ojalá sea sincera, de desinstalarnos de las comodidades y de las costumbres que en este mundo no nos permiten subir al encuentro con Dios? ¿Cuáles fueron las promesas que le hizo Dios a Abraham y que se las cumplió? Descendencia numerosa, posesión de tierra, y le garantiza la bendición con grandes riquezas. ¿Cuáles son las promesas que nosotros hemos recibido de Jesús? Que todo aquel que sea su discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y que lo siga, se transformará en criatura nueva y gozará después de la muerte de la alegría, de la posesión de esa vida eterna, sin ocaso y sin fin. Hermanos, a todos nos gusta ser felices, sin embargo no nos gusta sacrificarnos. Este misterio nos está evocando y nos está diciendo: para poder llegar a ser feliz eternamente en esa gloria después de la muerte, es necesario también rebajarnos, humillarnos, porque no hay otro camino al cielo, sino el camino de la cruz, del sacrificio y del servicio en la entrega a los demás. Que mirando la meta temporal primero, que es la llegada a los días de la Pascua próxima y que este tiempo de Cuaresma nos prepara, lleguemos a celebrar ese triduo pascual realmente transfigurados en nuevas personas. Que este tiempo que hemos comenzado a vivir de la Cuaresma nos vaya creando un corazón nuevo. Y llegados a los días de la celebración de la Pascua, nos acerquemos a contemplar a este Cristo, a asemejarnos a Él en su humildad, en su santidad, en su justicia. Y también cuando venga nuestra Pascua definitiva, que es la salida de este mundo, estemos propiamente preparados para ser partícipes de estas promesas que el mismo Jesucristo nos ha hecho a nosotros. Termino con lo siguiente. ¿Tendrá sentido estos días de Cuaresma si nosotros realmente deseamos transformarnos en mejores personas? ¿Tendrá sentido esto si ustedes y yo abandonamos aquellas mezquindades, aquellos pecados que nos tienen atados y no nos dejan subir al Monte Santo? Que nosotros realmente con Cristo y con su gracia podamos ir entendiendo estos misterios de luz que nos quieren a nosotros hacer partícipes de la alegría de la resurrección. Después de ser testigo de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan bajan del Tabor, descienden a la tierra, a servir en la tierra,
porque la vida que es Cristo también bajó, también descendió para servir. El pan que es Cristo bajó a tener hambre. El camino que es Cristo también bajó para cansarse y para tener sed. Que este ejemplo que nos ha puesto en esta enseñanza San Agustín nos anime para que, llenos del amor de Dios en el corazón, no nos cansemos de buscar y de hacer siempre el bien. Amén.